Café Jurídico, episodio 125, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy miércoles, día 23 de junio. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! En la última semana no hemos parado de oír hablar del indulto y la amnistía. Para bien o para mal, en el día de ayer el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el indulto a los condenados por el 1 de octubre tras más de 4 horas de reunión. Aunque el presidente del gobierno dice ahora que el indulto es lo más conforme con la Constitución, no puede obviarse que hasta hace muy poco sostenía justo lo contrario. Esto es, apostaba por acabar con esa medida de gracia que ahora justifica en favor de la convivencia. Por otro lado, tanto el Tribunal Sentenciador del Procés como el Ministerio Público y la Abogacía del Estado rechazaron la excarcelación de los líderes independentistas. Son muchos los sectores que critican la decisión del gobierno y le achacan adoptar esta medida por necesitar los votos de Esquerra para poder aferrarse al poder. Como asimismo recordaba esta mañana en el Congreso a Sánchez Rufián, el dirigente del Partido Nacionalista, mientras pedía más medidas al Ejecutivo. De hecho, el indulto en estas circunstancias se percibe por gran parte de la población como un ataque a la sentencia del Tribunal Supremo, que por otra vía también iba a ser corregida con la modificación del delito de sedición en el Código Penal, que igualmente tiene previsto hacer este gobierno para rebajar drásticamente la pena de dicho delito, para muchos como otro pago al independentismo catalán para poder permanecer en la Moncloa. Sea como fuere, y como siempre digo, las cuestiones y opiniones políticas quedan al margen del programa, que seguro que cada cual tiene su particular opinión sobre lo que acontece, y en todo este contexto, son muchas personas las que aún se preguntan qué es un indulto, cuáles son los requisitos para su concesión y, entre otras, en qué se diferencia el indulto de la amnistía. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar en nuestro programa de hoy, y para ello no podemos perder de vista una cuestión. Los indultos no son algo nuevo de ahora. Los diferentes gobiernos de España, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han recurrido a esta medida de gracia para conmutar total o parcialmente una pena. De hecho, su marco normativo es la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Obviamente, esta norma ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, la última en el año 2015. El texto normativo en sí es relativamente corto, pues tiene solo 32 artículos organizados en 3 capítulos y una disposición adicional introducida por la disposición final primera de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal. Bien, ¿qué es un indulto? Pues se trata de una medida de gracia a través de la cual el Estado perdona el cumplimiento de una condena a alguien de forma total o parcial. Se trata, por tanto, de una medida individualizada y hay que tener claro que su concesión no implica la desaparición del delito, sino únicamente de la responsabilidad penal, es decir, del cumplimiento de la pena. Conforme al artículo 4 de la Ley de 18 de junio de 1870, será indulto total la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado el delincuente y que todavía no hubiese cumplido. El indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal Sentenciador y del Consejo de Estado. En los demás casos se concederá tan solo el indulto parcial, que será la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o de parte de todas en que hubiese incurrido el delincuente y no hubiese cumplido todavía, así como la conmutación de la pena o penas impuestas por otras menos graves. A este respecto, indicar que también podrán conmutarse la pena en otra distinta escala cuando haya méritos suficientes para ello, a juicio del Tribunal Sentenciador o del Consejo del Estado, y el penado además asiste tal conmutación. Conforme al artículo 6 del mismo texto legal, el indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión.
En principio, podrá concederse el indulto de las penas accesorias con exclusión de las principales y viceversa, salvo que las penas sean inseparables por su naturaleza y efecto. El indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no se hubiese satisfecho, pero a priori no comprenderá la devolución de las cantidades ya pagadas, a no ser que así expresamente se determine. En cualquier caso, no se podrá conceder el indulto del pago de los gastos del juicio y costas procesales que no correspondieran al Estado, pero sí de la pena subsidiaria que el penado insolvente pudiera sufrir por este concepto. ¿Quién puede conceder el indulto? La Constitución recoge en su artículo 62 que corresponde al rey el derecho de gracia con arreglo a la ley y prohíbe los indultos generales. Ahora bien, en los últimos días se han escuchado diferentes teorías sobre cómo debe entenderse este artículo y si el rey viene obligado o no a la firma de los indultos en un caso tan polémico como el del Procés. A este respecto, aclarar que con carácter general la decisión se adopta a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, por lo que en principio la mayor parte de los expertos en derecho constitucional parecen coincidir en que el rey está constitucionalmente obligado a firmar y no puede negarse porque son actos debidos. Ahora bien, respecto al planteamiento que hacía la presidenta de Madrid en relación a la posición en la que quedaría el rey en los indultos si el gobierno le va a hacer cómplice en cierto modo de los mismos, aclarar que el artículo 64 de la Carta Magna le exime al rey de cualquier responsabilidad en este sentido. ¿Quién puede promover el indulto? El indulto puede ser solicitado por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación. También puede ser propuesto por el Tribunal Sentenciador o el Tribunal Supremo o el fiscal de cualquiera de ellos. Por último, podrá también el gobierno mandar formar el oportuno expediente para la concesión de indultos que no hubiesen sido solicitados por particulares ni propuestos por los tribunales de justicia. Concretamente, en el caso del Procés, la primera solicitud que se efectuó en el Registro de Justicia fue el pasado mes de enero y la presentó el abogado catalán Francesc Jufresa, que no participó en la defensa de ninguno de los acusados y que solicitó el indulto por causa de equidad y de utilidad pública. ¿Cómo se resuelve el indulto? El procedimiento para resolver la gracia de indulto aparece recogido en los artículos 22 y siguientes de la Ley de 18 de junio de 1870, y básicamente sobre el mismo podemos decir que una vez recibida la petición, el Ministerio de Justicia inicia un procedimiento que no tiene una duración máxima tasada por ley, en la que se comienza remitiendo el expediente al Tribunal Sentenciador, quien deberá pedir a su vez un informe al Ministerio Fiscal y otro a la prisión en el caso de que el reo cumpla pena de cárcel. Conforme al artículo 25 de la citada ley del indulto, el informe del Tribunal Sentenciador debe incluir todos los datos sobre el penado, además de un estudio de su conducta y de las pruebas o indicios de su arrepentimiento, así como cualquier otra información relevante que pueda servir para mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo el mismo con un dictamen sobre la conveniencia o no del indulto y, en su caso, la forma de la concesión de la gracia. Aunque resulta preceptiva la elaboración de este informe, hay que matizar que el dictamen no es vinculante, porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia. Ahora bien, en la inmensa mayor parte de los casos, lo normal es que el gobierno se aparte de estas recomendaciones. De hecho, sería extraño que un penado normal obtuviera la gracia de indulto con todos los informes en contra, como ha sucedido en el caso de 1 de octubre. Aunque el gobierno habla ahora de concordia, de perdón, de unión de lazos y de mirar hacia adelante y no hacia atrás para justificar estos indultos, lo cierto es que dichos argumentos son perfectamente alegables por cualquier otro reo. Y bueno, sinceramente no creo que los mismos tuvieran el más mínimo tipo de prosperar, más aún con todos los dictámenes en contra. Pero, diga lo que diga el gobierno, estos indultos demuestran a mi juicio una vez más que por desgracia la justicia no es igual para todos y que quien tiene la llave de la Moncloa tiene en cierto modo el poder suficiente para cambiar posturas y voluntades, haciendo que lo que hasta hace poco era inadmisible hasta para el propio Pedro Sánchez hoy sea una necesidad de Estado para él. En fin, cambiamos de tercio que esto se pone peliagudo. En estos días hemos oído hablar también mucho de la amnistía. ¿Es lo mismo el indulto que la amnistía? Claramente no. Entonces, ¿en qué se diferencia una figura de la otra? Pues bien, aunque ambas son consideradas medidas de gracia, la amnistía es el perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores.
Esto es, los delitos juzgados no han existido. Así, mientras que el indulto se concede, como decía antes, de manera individual y principalmente por razones de equidad, la amnistía presenta una naturaleza colectiva, afectando a todos los penados por un tipo delictivo. Precisamente por esto, la amnistía necesita ser aprobada a través de una ley orgánica y contar con la mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, pudiendo llevarse a cabo incluso antes de darse a conocer la sentencia, cosa que el indulto no, lógicamente. Pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido? Me encantaría recibir tu opinión, la cual puedes hacerme llegar desde nuestra página web, cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Durante el verano emitimos programa los miércoles a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por habernos escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo miércoles para acercarte de nuevo de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.